Mucha atención Colombia porque hace tan solo horas se dio a conocer el mapa general de todo lo ocurrido con el robo de la quinta empresa más grande de nuestro país, la nueva EPS, en donde se embolataron 5.7 billones de pesos de nuestros impuestos, de nuestra salud como colombianos. El señor condenado Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, Iván Duque, Andrés Pastrana, el hermano de Vargas Lleras, la conservadora Noemí Sanín y más nombres de políticos de derecha aparecen como aliados políticos de José Fernando Cardona y demás de sus exfuncionarios contables con quienes lideraron, dice la fiscalía, el entramado de corrupción para robarse la nueva EPS y embolatar 5.7 billones de pesos de nuestros impuestos, de nuestra salud, de nuestros bolsillos. Les hago un breve resumen de cómo operaba esto y vamos con las graves revelaciones antes mencionadas. ¿Cómo operaba esto? Primero, había un ocultamiento contable. Durante 2019 a 2023 no se contabilizaron facturas médicas, 12 millones de facturas para esconder estas deudas. Había un maquillaje financiero como ocurrió en Betty la Fea. Se reportaban utilidades ficticias cuando en realidad existía un déficit multimillonario. Topes de facturación, se imponían límites mensuales de registro, lo demás se engavetaba. Había también beneficios directos, las EPS mantenían habilitación oficial y seguían recibiendo billones de ladres. Tanto que Alejandro Gaviria, que todos estos políticos de oposición decían que supuestamente Ladres no desembolsaba el dinero a las EPS, cosa que sí ocurría, más de 90 billones, lo dijo acá en este canal Carolina Corcho, se le transferían a las EPS y tras del hecho querían más dineros y más recursos para embolatárselos aún más. Prácticas corruptas, prestadores denunciaron que les pedían coimas del 30% para pagar facturas o mantener contratos. Habían gastos indebidos de recursos públicos, el uso de ese dinero de la UPC en honorarios de la junta directiva, vales de gasolina, viajes, clases de yoga, pilates, bonos, campañas radiales, etcétera. El monto comprometido, es decir, la deuda real escondía más de 5 billones de pesos entre 2019 y 2023. Utilidades ficticias declaradas 91.490 millones, de los cuales 70.000 millones se usaron para cubrir pérdidas. Gastos cuestionados, al menos 40.000 millones en beneficios para directivos y lujos administrativos. ¿Y por qué les digo que es la quinta empresa más grande del país? Pues porque maneja y recibe anualmente 20 billones de pesos de nuestros impuestos, del erario público. Todo esto, gente, es soportado por la fiscalía, en donde se ha hecho una recopilación juiciosa de este tema, cosa que no se hubiese revelado si Gustavo Petro no hubiese llegado a este gobierno, porque fue por orden de él que se envió una interventoría a destapar y desentrañar todo lo ocurrido acá. Entonces, ¿cuáles son las pruebas? Estados financieros firmados con cifras falsas, testimonios claves. Daniel Rueda, funcionaria de cuentas médicas, Julio Rincón, primer interventor, Carolina Malagón, asesora interventor, Cicerón Jiménez, ex viceministro de Hacienda, interceptaciones telefónicas a Cardona y Pedraza, habrían intentado culpar a otro directivo para encubrirse, documentos internos, tableros de control y correos que fijaban límites de facturación. Los principales involucrados de la nueva EPS, pues José Fernando Cardona Uribe, presidente de la nueva EPS de 2012 a 2024, Juan Carlos Izaza Correa, ex vicepresidente financiero, Edgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad, Fabio Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas, revisor fiscal Gleison MacGyver González, en investigación avanzada. Entonces acá la revista Raya y Señal Investigativa de Señal Colombia amplían esta información así. Tras el triunfo y la posesión de Gustavo Petro en agosto de 2022, las tensiones llegaron, pues el eterno presidente José Fernando Cardona se negaba a salir, o esta junta directiva se negaba a cambiarlo. La eterna junta directiva estaba integrada por Fernando Jiménez, ex viceministro de Hacienda del expresidente Iván Duque, Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones de Juan Manuel Santos, Noemí Sanín, ex candidata presidencial conservadora, el médico Ricardo Rueda Sáenz y Enrique Vargas Lleras, quien fue abogado de la desfalcada Salucop y de otras EPS liquidadas,
y quien es el hermano consentido del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Se ha fijado la Registraduría Nacional del Estado Civil para la... Fue tan fuerte la puja entre esa junta directiva y el gobierno de Petro que Cardona se quedó en el cargo de presidente de la nueva EPS hasta enero del año 2024, es decir, 1 año y 4 meses, tiempo suficiente para que las cosas cambiaran y se maquillaran, que es por lo que en octubre próximo irá a juicio, no solo él, sino otros 3 de sus exfuncionarios contables más cercanos. La cuarentena fue ampliada hasta el próximo 11 de mayo. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Cómo así que José Fernando Cardona y sus exfuncionarios contables, dice la Fiscalía, maquillaron los estados financieros de la nueva EPS? Resulta que hasta enero de 2024 aparentemente todo iba bien en la nueva EPS, pero justo en ese mes el gobierno Petro logró sacar a Cardona. 2 meses más tarde, cuando llegó el interventor Julio Rincón, encontró el gran hallazgo. Se maquillaron los estados financieros para apropiarse de 70.000 millones de pesos, pero ocultando 5 billones de pesos en facturas, lo cual se convirtió en un saldo rojo que hoy tiene en quiebra a la nueva EPS. Saldo en rojo que ocultó Cardona durante todo el gobierno de Iván Duque. Esta es la historia. Esta historia empezó tras la llegada del agente interventor Julio Rincón, a quien el presidente Gustavo Petro y el superintendente de salud de la época, Luis Carlos Leal, le encargaron desentrañar el hueco profundo y oscuro que se rumoraba, pero se veía lejos en la nueva EPS. ¿Qué le dijo el presidente Gustavo Petro cuando le encargó la tarea de ser el primer agente interventor de la nueva EPS? El encargo yo recibí, me lo dio el doctor Luis Carlos Leal. Me fue un encargo a una persona que él no conocía, pero tenía una hoja de vida de toda mi trayectoria y me entregó la nueva EPS con el objetivo de ¿qué? De mantenerla a flote y garantizar la atención a los afiliados. Luego el presidente insistió mucho en eso, cómo garantizábamos que los afiliados de la nueva EPS continuaran siendo atendidos y que la empresa saliera adelante. Ese fue el encargo realmente. O sea, me entregaron una empresa siniestrada, una empresa problemada y dijeron, no la deje caer, sáquela adelante y cuide a los afiliados. Cuando le dijeron que estaba siniestrada o quebrada, ¿quién le dijo eso y por qué? No, la nueva EPS fue intervenida más por el tema de quejas, tutelas y porque no cumplía el patrimonio y las reservas. Sin embargo, el primer día empezaron a surgir cosas y a los 2 días recibí de parte de la propia gente de la nueva EPS un informe de que había un número importante de facturas no contabilizadas dentro de los estados financieros. Pues lo que en un momento se cree que es un valor de 50, 100 mil millones de pesos. La sorpresa es que cuando pedí que el fin de semana contabilizaran todo, al menos mirábamos cuál era el problema, la cifra que recibí al lunes siguiente era que las facturas no contabilizadas y sin respaldo financiero valían 5.7 billones de pesos. Esa cifra, obviamente, muestra uno que la empresa era en un estado muy diferente al que yo esperaba y que creo que el propio gobierno esperaba. Y fue la cifra que le dije al ministro de Hacienda y a los dueños de la nueva EPS, que son gobierno, representado por el ministro de Hacienda y las cajas de compensación familiar, CAFAN, con subsidio, Compensar, con Funding y con Fenalco Valle. Esa fue la gran sorpresa. Y ahí la historia cambió radicalmente. Estas facturas ocultas o no contabilizadas, que sumaban deudas por 5.7 billones de pesos, se conocieron apenas 2 meses después de que José Fernando Cardona saliera del cargo, 1 año y 4 meses después de que el gobierno Petro lograra sacarlo. En esos 2 meses había ocurrido algo muy importante. Recuerde que los estados financieros de la empresa en Colombia hay que presentarlos y aprobarlos en el mes de marzo. En el mes de marzo, en la reunión de la Junta Directiva, también se filtró que había cosas no contabilizadas y la Junta Directiva no presentó los estados financieros a la Asamblea. O sea, cuando yo llegué, que lo normal es que ya estaban los estados financieros aprobados y firmados, no había estados financieros. Entonces, prácticamente arranqué un borrador en que se debían a la red 260 mil millones de pesos y tenía las pérdidas de 420 mil millones. A los 5 días, la nueva EPS tenía unas cuentas por pagar y unas pérdidas aproximadamente de 5 billones de pesos. Eso obviamente, como digo, cambió porque ahí entendí por qué siempre hay una divergencia entre lo que decía la Asociación Colombiana de Clínicas Hospitales, del doctor Juan Carlos Giraldo, y la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado, que hacían, a los medios salen cada 2 o 3 meses a decir, las EPS no deben 10 billones de pesos, deben 5 billones de pesos, y la nueva EPS en el momento decía, yo no debo tanto, yo poquitico. Y eso pasaba rápidamente en las noticias. La preocupación fue cuando yo encontré esa factura no contabilizada, dije, ahí entendimos que realmente los hospitales tenían razón. Les debían un recurso muy importante que los mantenían al borde de la quiebra como están hoy. En esa junta directiva, algunos miembros tenían no menos de 10 años en esos cargos. Incluso estaban desde que nació la nueva EPS, durante el gobierno de Uribe. Uno de ellos, Enrique Vargas Lleras, hermano del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Pero sin duda, la responsabilidad de estas facturas no contabilizadas para algunos
ocultadas para maquillar los estados financieros es responsabilidad netamente del doctor José Cardona y la Junta Directiva, porque son ellos los encargados de administrar y de vigilar los recursos en este tiempo que se encontraron ocultas estas o no contabilizadas estas facturas. Realmente el presidente de la nueva EPS y su cuadro directivo son responsables de preparar el estado financiero, de garantizar los registros contables, de garantizar los pagos, y son los que deciden eso, ¿cierto? La Junta Directiva aprueba lo que decreta el presidente y lo que respalda la firma auditora. Lo que en un momento dado sí mencionaron es que la Junta Directiva conocía, tal vez no todos, conocían de que había problemas contables. ¿Se lo dijeron a usted? Sí, de funcionarios, porque, insisto, las facturas no contabilizadas no fue una cosa que yo fui a buscar cajones. A mí prácticamente, a los 3 días me están entregando el listado de facturas de quiénes eran y cuánto valía. Y hay que pagar. La propia administración. Y hay que pagar esto. Sí, eso se debía, que faltan contabilizadas, que falta auditar, ¿cierto? Pero no es un tema que yo hubiera buscado cajones y me encontré por accidente. Prácticamente la propia organización que me entregó mi información me dijo, mire, aquí realmente hay una factura no contabilizada y son estas. En 2015, al final de la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, Julio Rincón fue secretario de Salud y luego director del Fondo Financiero Distrital de Salud. Desde hace años conoce el sector por dentro, pero lo que encontró en la nueva EPS fue algo que lo asustó, por lo que le escondían al presidente Petro de una EPS controlada por funcionarios de gobiernos anteriores. Aún estando la nueva EPS bajo el control o dominio o la presidencia del doctor Cardona, que estuvo hasta el 2024, sucedieron de alguna manera hechos curiosos. Uno de esos es que una gráfica muestra cómo desde mediados de 2022 empieza a aumentar de manera inusitada la facturación en la nueva EPS. Y de manera inusitada es que pasa de 14 billones en 2022 a 21 en 2023, casi 7 billones de pesos. ¿A qué se debe esa situación? Yo como agente interventor lo que me he ido siempre es a los datos, a los hechos. Por eso contratamos quien me explicara por qué. Realmente, cuando uno mira la facturación que recibía la nueva EPS, sí ve que comía una tendencia creciente a partir del segundo semestre de 2022. Es decir, el incremento de la facturación entre 2022 y 2023, que coincide, digamos, con la llegada del nuevo gobierno o del presidente Petro, puede indicar que sean los pasivos o las facturaciones que estaban no contabilizadas o escondidas, que son más o menos los 5 billones de pesos que usted encontró. Sí, realmente nosotros lo que hicimos fue eso. Nosotros cogimos toda la facturación y nos fuimos como a fecha de prestar servicios y la metimos. Por eso es que encontramos que el 2019 la EPS había tenido pérdidas, no utilidades. 2020 tuvo una utilidad pequeña después del año de la pandemia, menor demanda de servicios. 2021 tuvo pérdidas, 2022 tuvo pérdidas y 2023 pues ya la pérdida acumulada llegaba a 5 billones de pesos. Sí. Es decir, el gran salto cuando se disparó la facturación justo fue en 2022 con la llegada de Petro a la presidencia. ¡Y soy su presidente! Sin que su gobierno hubiese tomado posesión. Y durante todos estos años que usted ha mencionado es que precisamente la Fiscalía encontró, al menos en una muestra de 70.000 millones de pesos, que esta administración del doctor José Fernando Cardona ocultó información y maquilló los estados financieros para decir que la nueva EPS iba bien, estaba bien y se mantuvo a flote. Gente, dimensionemos la gravedad de esto porque la prensa tradicional ha estado muy silenciosa con estos temas. La misma que promueve la existencia de las EPS, la defensa de la Ley 100, responsable de 1.6 millones de muertes evitables por obra y gracia de este nefasto sistema de salud. La misma prensa tradicional que se opone a la reforma a la salud. Ahí vemos también claramente a políticos de derecha, el uribismo, la gente de Cambio Radical, los conservadores, defendiendo acérrimamente este modelo del cual se han beneficiado claramente, evidentemente. Y este no es un caso único, es lo que hemos vivido todos estos años desde la existencia de la Ley 100, robándose la plata, las EPS y estos politiqueros que llegan ahí, y familiares de politiqueros, como ya lo hemos visto en las juntas directivas. Entonces, por eso les pido, por favor, difundan esta información. Ya vamos a seguir con
con los detalles, pero hagamos un ejercicio de difusión. Por favor, démosle me gusta a este video si no le han dado me gusta. Deje todos sus comentarios de manera respetuosa. ¿Qué opina de todo esto? ¿Debería ir o no la reforma a la salud propuesta para acabar con todo esto? Compartan este link. No va a haber cubrimiento prime time de Caracol sobre estos temas. Entonces presionemos por favor para que la gente sepa. Se vienen elecciones. Estas personas quieren mantener, los políticos tradicionales quieren mantener las EPS para mantener ese negocio redondito en donde los afectados somos nosotros, quienes pagamos el presupuesto general de la nación en su gran mayoría, y este va a los bolsillos de las EPS y de sus directivos, que no los direccionan para la atención en salud, sino para su interés personal y su codicia. Entonces eso, agradezco también a quienes nos ven día a día en este medio alternativo de comunicación y a quienes hacen sus donaciones a través de nuestro Nequi que está en la descripción. Gracias a Alain Rivera Mueces por hacer su donación recientemente. Y mantener la independencia de estos medios, en donde nosotros tenemos plena libertad de decir esto y nadie nos impide callar. Nadie nos impide hablar, perdón. Entonces, sigamos con los detalles, sigamos. Lo que la Fiscalía está diciendo es que en vez de haber mostrado utilidades estos años, que sumando uno con otro llega a 70.000 millones de pesos, si hubiera mostrado la realidad, hubiera dado pérdidas. Y que haber producido las utilidades de una contabilidad con errores lleva a poner a disposición de la Junta Directiva 70.000 millones de utilidades que no eran reales. La Junta Directiva decide usar esas utilidades, entre comillas, para pagar pasivos. Deudas. Sí, deudas. Lo que la Fiscalía dice eso. Mire, usted con esta contabilidad mostraron una realidad que no era. E indujeron a que la EPS fuera bien valorada y evitar así, en cierta forma, intervención. Doctor Rincón, ¿por qué ocultar o por qué no contabilizar 5 billones de pesos en facturas? ¿Por qué no decirle, digamos, la realidad al país en ese momento de esa administración? ¿Cuál sería el motivo? Esa es una pregunta muy interesante que me he hecho siempre. ¿Por qué gente con conocimiento ocultan algo que era tan fácil de ver? ¿Para qué? Dicho, ¿qué hay de fondo? Obviamente, mantener solvencia financiera y contable les permitía seguir operando un recurso muy importante. La nueva EPS y el sistema de salud en Colombia, uno no logra ver la dimensión. El presupuesto que nosotros teníamos el año pasado era alrededor de 22 billones de pesos. Eso es 5 veces el presupuesto del departamento de Antioquia. Es superior al presupuesto de Bogotá. Es que uno habla de cifras de estas y uno no se imagina qué es. Entonces, manejar 20 billones de pesos es una cosa muy importante. Ahora bien, existen 5 billones de pesos en deudas, producto de las facturas no contabilizadas o escondidas hasta la llegada del interventor Rincón, es decir, hasta 2 meses después de que Cardona fuese retirado del cargo de presidente de la nueva EPS. Pero en realidad, ¿esos 5 billones en deudas corresponden a servicios prestados o es una ficción? Estas facturas no contabilizadas, básicamente, uno podría decir, toda esa contabilidad, todas esas facturas, ¿son en realidad servicios prestados a pacientes por parte de clínicas y hospitales? ¿O podría decirse que también allí están las dobles contabilidades o facturas dobles, etcétera? Muy buena pregunta. Realmente lo que uno voy a cuestionarse es las facturas realmente corresponden a qué, que es la parte de contratación que hicimos para el tema de auditoría. Si encontramos facturas repetidas, facturas que nos presentaban de servicios ya pagados, ¿cierto? Servicios posiblemente hay unos facturadores que llamamos no red, que no tienen contacto con la nueva EPS, pero que atienden urgencias y van a facturas inmensas, ¿cierto? Y que posiblemente la capacidad de auditoría de la entidad no logre coger ese tipo de fraudes. Doctor Félix Martínez habla del tema de clínicas fantasmas en el ADRE para cobrar SOA. Yo en algún ejercicio que hice, como encontrar también de las clínicas que había reportado el doctor Félix Martínez, encontré algunas en la propia EPS también. Y estamos detrás de eso. Doctor Julio. Impresionante este trabajo. Les actualizo, la información más reciente que tenemos es la Fiscalía General de la Nación ya presentó escrito de acusación
en contra del expresidente de la nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, imputado junto a otros directivos por peculado, fraude procesal, falsedad en documentos y omisión de control en el sector salud. Aún así, gente, a esta oposición se puso a atacar a Gustavo Petro por hacer estas alocuciones y consejos de ministros en donde revelaba todo. Y acá es donde entendemos por qué se hacen esas alocuciones, por qué se hacen esos consejos de ministros transmitidos, porque de no hacerlo, nada de esto se hubiese conocido. Entonces les dejo unos pequeños acápites ya para terminar. Todo este video lo pueden encontrar en el canal de Señal Investigativa. Dura alrededor de 1 hora este programa con todas las pruebas que se presentaron en este caso. Ahí hicimos los primeros ejercicios contables. ¿Y qué apareció? Ahí tienen ustedes el cuadro del balance. Las partes rojas es lo más importante. La EPS, primera columna, fue lo que entregó la Junta falsamente y la presidencia. Y la segunda columna, lo que encontramos ya e hicimos una nueva contabilidad y sus diferencias son abismales. La estrategia no solo implicó manipular balances, sino también inducir en error a la Superintendencia Nacional de Salud. Aquí, el pasivo de la nueva EPS año 2023 era realmente 11.7 billones. El activo, 6.7. Diferencia, pues 5 billones más o menos. Que una parte se quedó registrado como un menor patrimonio, 500.000 millones de pesos, y lo demás, 4.4 billones. Esto fue lo que presentaron para obtener más recursos en el Ministerio de Salud. Pero presentaron otras cuentas, o las que deberían ser, en la superintendencia, que fue las que ocultaron. No, estas fueron las que presentaron. Si hubieran presentado la anterior, menos 4.4 billones, quebrados. Intervención inmediata. Y si hubiera hecho lo de los pasados gobiernos, el pasado aquí, en este túnel, liquidada. De esta manera lograron que en septiembre de 2023 la Superintendencia Nacional de Salud renovara su permiso de funcionamiento, basándose en informes que parecían sólidos pero que no lo eran. De lo contrario, sin estos, la EPS hubiese sido intervenida mucho antes de abril de 2024. El escrito de la Fiscalía sostiene que esa decisión fue consecuencia directa de la manipulación y engaño cometido por los exdirectivos, quienes presentaron información falsa. Lograron que la entidad mantuviera su autorización para seguir administrando recursos del sistema de salud entregados por el Estado. De ahí que la Fiscalía también les impute los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado, pues las certificaciones y firmas que avalaban los estados financieros por parte de Cardona carecían de sustento real. Lo que generó que se acreditara una situación financiera de la EPS inexistente, trayendo como consecuencia que el ente de control durante el 2019, 2020, 2021, 2022 mantuviera la permanencia en el sistema de la empresa promotora de salud nueva y que la misma continuara prestando sus servicios de aseguramiento a sus correspondientes afiliados. Los 70.563 millones de pesos fueron destinados a pagar las deudas anteriores de la nueva EPS, según lo dice la Fiscalía. Para cancelar pasivo de la propia entidad en favor de sus accionistas, mostrando eficiencia y gestión, absorbiendo pérdidas y de contera incrementando el patrimonio de las EPS durante los años 2019 a 2022. El documento de la Fiscalía va más allá de las cifras y describe un patrón de conducta reiterado por parte de Cardona y sus exfuncionarios subalternos contables. La omisión de control aparece como un delito adicional, no porque los directivos hubieran desconocido las normas por descuido, sino porque, según el ente acusador, establecieron conscientemente un esquema que impedía la transparencia. El manejo de la empresa promotora de salud le correspondía por poner en conocimiento no solo a la Asamblea, sino a la Junta Directiva la verdadera situación económica de la EPS. Y usted no lo hizo. Por el contrario, aprovechó su posición para no solamente engañar a la Asamblea y a la Junta Directiva, sino para defraudar al Sistema General de Seguridad Social en Salud en sí mismo, con el único propósito, o se tiene establecido que el único propósito era que la nueva EPS se mantuviera en el sistema, siguiera ejerciendo sus funciones de aseguramiento de los afiliados de la nueva EPS. Ahí está. Eso es lo que le dice el fiscal auxiliar a José Fernando Cardona, expresidente de la EPS, de la nueva EPS, la quinta empresa más grande del país. 20 billones de pesos, 22 billones de pesos anuales recibe. Y esta gente ayuda a embolatarlos. Presuntamente, eso es lo que está acusando la fiscalía. Fueron ellos los responsables. Esto, nuevamente les digo, no sale en la prensa tradicional. No tienen ningún interés en revelar esta información, porque tienen interés en que los negocios redondos de las EPS se mantengan, porque muchos de sus dueños de estos medios de comunicación son dueños de las EPS. Entonces, hasta acá el video de hoy, gente. Muchísimas gracias, les agradezco compartir y nos vemos en minutos con uno siguiente. Chao, chao.